habla y voy a tratar de empezar con la segunda parte de la clase, que como les dije, la idea de esta segunda parte va a ser un poco más introductoria a todo lo que es digamos, el fenómeno histórico, político, social y económico de la propiedad intelectual. Es una apuesta ambiciosa, por decirlo de algún modo, pero trataré de resumir lo más que pueda todo esto. Voy a pasar a la próxima diapositiva solamente por una cuestión práctica, que es que básicamente esto está en negro, entonces me va a servir para escribir esto. Lo que les voy a escribir acá son unas siglas para que ustedes las tengan en mente, las escriban y entonces así cuando yo hablo no tengo que estar como volviendo a ellas constantemente. OMPI. ¿No se ve? ¿No se ve? Mejor. A ver. El verde anda bien. El verde anda bien. Sí, el verde. Perdón. Igual ahora se las voy a decir en voz alta. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Bueno, estas siglas que les estoy poniendo acá son todos organismos y acuerdos multilaterales de comercio. El primero que les pongo ya lo deben conocer, la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Esto que está acá es ALPIC, es un tratado que quiere decir aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, y su nombre en inglés es TRIPS, Trade Related Intellectual Property. No existe, ¿no? No me acuerdo, no importa. OMPI es Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y GATT es General Agreement on Trade and Tariffs, es decir, acuerdo general sobre tarifas y comercio. Bien. De esos bichitos, digamos, que les acabo de mostrar ahí, vamos a hablar ahora. Pero antes de pasar a esa parte, me gustaría hacer como una introducción muy breve, digamos, para que se entienda el fenómeno de armonización, entre comillas, como les decía, de la propiedad intelectual a partir de 1990. Cuando yo hablo de la armonización global de la propiedad intelectual, sé que esto les debe ocasionar algún tipo de interrogante o duda en sus cabezas, como diciendo, ¿cómo armonización global de la propiedad intelectual? ¿Eso no es algo que se define en cada país? Bueno, no. Desde 1990 que no se define en cada país, sino que hay un acuerdo que sienta estándares generales para todos los países, que todos los países adheridos a la OMC deben adherir también a este tratado. Ese tratado es básicamente ALPIC. ALPIC lo que hace es fijar los estándares de protección de propiedad intelectual para todos estos bichitos que vimos hoy. El derecho a autor, las marcas, las patentes, los secretos industriales, otro tipo de protecciones más específicas como la protección sobre semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso entra dentro de este gran tratado de propiedad intelectual que se llama ALPIC, que se sancionó en 1995 en el marco de la OMC. Este tratado de propiedad intelectual implicó la pérdida de soberanía por parte de todos los países que adhirieron a él, pero especialmente implicó pérdida de soberanía para los países del sur, digamos, no para los países del norte, que eran los grandes tenedores de propiedad intelectual, sino sobre todo para los países del sur que no tenían tanta propiedad intelectual que proteger en ese contexto, y sí mucho que perder a la hora de cerrar ese acuerdo. Por supuesto, digamos, como les decía, les comentaba sobre Rusia hoy, todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido, digamos, si no hubiera sido por la caída del muro de Berlín, digamos, y si no hubiera sido por el auge salvaje del neoliberalismo en la década de los 90, pero bueno, en esta situación estamos hoy por hoy, digamos. Les voy a mostrar este cuadro porque en realidad a mí lo que me interesa es que pensemos un poco este problema teórico que tiene que ver con, espero no ser demasiado, digamos, abstracta con algunas cosas, que tiene que ver con lo que se conoce como el desarrollo desigual y combinado del capitalismo. ¿Y por qué les comento esto del capitalismo? Porque tiene una relación directa con la forma en que se llegan a estos acuerdos de propiedad intelectual. Nosotros tenemos una forma de pensar la propiedad intelectual que puede ser el de pensarla como un mecanismo de apropiación privada de la renta.
Entonces, en el contexto de algo tan complejo, digamos, como el desarrollo desigual y combinado del capitalismo, que ahora vamos a ver, no se preocupen, no piensen que les voy a hablar así de abstracciones teóricas sin hacerles por lo menos el comentario, digamos, de qué se tratan estas abstracciones teóricas, vamos a ver que es clave el tema del mecanismo de apropiación privada de la renta. ¿Por qué? Porque básicamente una de las cosas que nos dice la teoría del desarrollo desigual y combinado del capitalismo es que se produce una transferencia del excedente de la renta de los países pobres hacia los países ricos. Entonces, todo lo que no, o sea, todo esto que digamos, uno dice, bueno, los países en desarrollo, los países en subdesarrollo y demás, en realidad es una abstracción teórica, o sea, no existe esta idea de un país que eventualmente va a llegar al desarrollo si acepta, digamos, las condiciones legales o los marcos jurídicos que le imponen los países que ya están desarrollados. En realidad los países que ya están desarrollados imponen marcos jurídicos justamente para que aquellos países que están en desarrollo permanezcan en esa condición de manera permanente y constante, digamos, porque necesitan de esa condición para poder seguir expandiéndose y desarrollándose. ¿Fue muy abstracto todo lo que dije? ¿Entendieron? Perfecto. Vamos a ver, este enorme mapa que les muestro es la expansión del capitalismo hacia 1900. Como ven, el capitalismo estaba muy fuerte ahí en Estados Unidos y Canadá, en toda Europa, en India, porque India además era parte de la colonia británica, digamos, y había vivido ya el proceso, digamos, que se conoce como acumulación originaria, ya se lo habían hecho vivir ahí en esa parte, y Australia, digamos. Y acá básicamente el resto del mundo no pasaba nada de todo eso. Hacia 1900 empiezan a pasar cosas, empieza a pasar maravilloso fenómeno que se llama la acumulación originaria, que para nosotros es muy importante también analizarlo porque ese proceso, digamos, que se da con la propiedad de la tierra, también se da con los bienes intangibles. ¿Sí? No sé si conocen el concepto, escucharon hablar de él alguna vez, ¿qué tiene que ver la acumulación originaria? ¿No? Básicamente, el proceso de la acumulación originaria es algo que desarrolla Marx en el Capital, donde habla de un proceso de desposesión de las tierras comunales de los campesinos para permitir la expansión del capital. Entonces se concentra la tierra en las manos de unos pocos capitalistas, se desarrollan las fuerzas productivas, o sea, se desarrollan las fuerzas del trabajo y la relación, digamos, donde el campesino antes era propietario de la tierra pasa a ser un desposeído y lo único que tiene es su fuerza de trabajo para ir a vender en el mercado, digamos. Ese proceso se llama acumulación originaria. Y esto, digamos, ideologías aparte, más allá de si uno es marxista, más marxista o no marxista, es un hecho histórico comprobado, digamos. O sea, fue así como sucedió, digamos, y fue así como se expandió el capitalismo contemporáneo. Básicamente expropiando tierras de los campesinos para apropiárselas de manera privada y concentrarlas en capitales. Si les interesa la historia, lean, por ejemplo, lo que pasó en México, digamos que es interesantísimo para analizar ese problema. Entonces esto, digamos, que se conoce como el desarrollo desigual y combinado del capitalismo, tiene que ver con la idea de un desarrollo territorialmente desigual, es decir, donde hay condiciones, donde hay países centrales que llegan antes, por decirlo, o que no llegan antes, sino que producen antes este proceso de acumulación originaria y por lo tanto están en mejores condiciones para la expansión del capital. Concentran primero y luego ese capital necesita expandirse, porque es, digamos, la esencia misma del capital el expandirse, de lo contrario entra en una crisis cíclica. Si no acumula, si no sigue acumulando, empieza a tener un fenómeno, digamos, de crisis económica que básicamente implica que, bueno, que necesiten redistribuir, digamos, o reapropiarse de los excedentes. Entonces, lo que pasa es que hay una distribución territorialmente desigual, sobre todo en las industrias, las actividades financieras, el consumo, las riquezas, etcétera, etcétera, las relaciones fuerza-trabajo y demás, digamos. Esto lo que ocasiona es que haya países centro, haya países semiperiféricos y haya países periféricos. Y lo que pasa es que hay combinación de formas atrasadas y formas modernas. ¿Qué quiere decir la combinación de formas atrasadas y modernas? Básicamente, formas atrasadas y modernas de producción. Es decir, de modelos productivos. Entonces, por ejemplo, digamos, una discusión muy candente en la década de los 60 era si en América Latina había habido feudalismo o no, y si ya se había superado la época del feudalismo o no. En realidad, digamos, esa no es la discusión, porque esa forma, digamos, ese modo de producción
está directamente vinculado con el hecho de que hay otros lugares del mundo donde hay formas completamente modernas de producción y hay industria, digamos. Entonces, para que en un lugar, digamos, haya una industria moderna, desarrollada, con tecnología de punta, donde los trabajadores tienen un sueldo espectacular y solo trabajan 6 horas, necesitas tener una maquila en algún punto lejano de la India, donde los tipos básicamente son iguales a esclavos y no tienen ninguna clase de derecho laboral y siguen haciendo las cosas como las hacían en el siglo XV. Esta es la idea del desarrollo desigual y combinado. Entonces, se produce esta articulación orgánica entre países desarrollados, semiperiféricos y periféricos, que básicamente implica las condiciones de desigualdad. Entonces, el centro controla y concentra el conocimiento y los avances tecnológicos y monopoliza los mercados. Esta parte creo que no necesita explicación, es bastante clara, digamos, pero si uno lo piensa, digamos, de alguna forma bien específica relacionada al tema que estamos pensando, que es la propiedad intelectual, nos vamos a dar cuenta rápidamente de que la necesidad de controlar ese conocimiento y esos avances tecnológicos se tiene que expresar de algún modo en un marco jurídico regulatorio que permita, digamos, que el centro tenga ese control, digamos, porque si no, por el mismo proceso, digamos, de decantación de la historia, en algún momento los países van a poder aprender esas tecnologías, digamos, porque sobre todo si estamos hablando de el control de algunas de las tecnologías más importantes del siglo XX, como fue, por ejemplo, el control del conocimiento que producían las industrias petroquímicas. En su enorme mayoría, ese conocimiento ya está en el dominio público, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que ese conocimiento que está en el dominio público no sea apropiado por los países periféricos o dependientes? Bueno, para eso justamente se idearon todos estos marcos legales y se idearon todos estos estándares de protección de la propiedad intelectual. Ahora vamos a ver un poco más en detalle estas cuestiones. La periferia, ¿qué hace? Exporta bienes primarios con uso poco intensivo de tecnología, un uso poco intensivo de conocimiento, y lo que hace es transferir el excedente hacia los países centrales. Los mecanismos de transferencia del excedente son bastante específicos, bastante particulares. Yo no los quiero aburrir con esto, digamos. Uno de los mecanismos son los intereses de deuda, por ejemplo, es decir, los intereses que toman los países periféricos toman deuda y después la pagan, pero además la pagan con intereses. Con lo cual, digamos, esa es una forma de transferencia de los excedentes de la renta, ¿sí? Vamos, o sea, el país produce una cierta cantidad de dinero y del excedente que tiene lo tiene que pagar en función de intereses de deuda. La otra gran transferencia de excedente de deuda, de excedente de países periféricos hacia países centrales, se produce a través de ¿qué? El pago de regalías por la propiedad intelectual. Ese es uno de los mecanismos principales de transferencia de excedente de la renta junto con el de intereses de la deuda. Justamente, y esto que tiene que ver con la propiedad intelectual, es lo mismo que les estoy contando. Hacia 1900, entonces, se consolidan los principales actores de la industria más importante del siglo XX, que es la industria petroquímica. Estos actores, ¿quiénes son? Se los voy a mostrar para que vean que no son de ahora. DuPont, Monsanto. Monsanto es una señora compañía con una larga historia y una larga tradición de cagar gente, porque no tiene otro nombre. Académicamente hablando. Sí. Académicamente hablando, esa es una de sus funciones principales. Bueno, de hecho, no sé si ustedes saben, pero Monsanto fue uno de los principales proveedores de gas mostaza de gas mostaza, no, ¿cómo se llamaba el que tiraban en Vietnam? Napalm. Napalm, en la guerra de Vietnam. Fue acá el señor Monsanto. Y sí, Imperial Chemical Industries, estos eran británicos, Dow, Union Carbide, Pfizer, que es una farmacéutica, IBM, etcétera, etcétera. La lista, digamos, o sea, sin querer ser exhaustiva, lo que está tratando de mostrar eran los principales actores, no solamente que se consolidan, sino que además estos actores en particular tuvieron un rol muy relevante en la concentración monopólica de los mercados y luego más tarde en la asunción de estándares más altos en propiedad intelectual. Acá les puse una cita de un abogado de patentes y yo quiero que vean lo claro que está haciendo, lo elocuente, digamos, que es esta cita. Dice: las patentes son el mejor y el más efectivo medio de controlar la competencia. Ocasionalmente otorgan el control absoluto sobre el mercado,
permitiendo a su poseedor la posibilidad de decir el precio sin importar el costo de producción. Esto que estábamos viendo es fundamental para esta idea que estábamos desarrollando previamente, que tiene que ver con la concentración del mercado. ¿Por qué? Porque básicamente los países centrales pueden decidir cómo van a hacer un acuerdo de patentes entre ellos y cómo se van a distribuir a partir de esto el mercado. Y de hecho fue una práctica muy común a comienzos del siglo XX. Entonces, por ejemplo, Easy, Pfizer, y Dow, DuPont, Easy y Dow, se sentaban en la mesa, los tres señores industriales se agarraban y decían, bueno, vos te vas a quedar con América del Sur, yo me voy a quedar con India, y Canadá lo vamos a compartir, porque bueno, es Canadá. Y entonces de esa forma hacían acuerdos de licenciamiento y se evitaban, digamos, como el pago entre ellos y se evitaban la litigiosidad entre ellos para distribuirse y para concentrar el mercado entre estos 3 o 4 grandes actores, digamos. Entonces acá se produce un proceso muy importante justamente de acumulación originaria, pero en este caso sobre bienes intangibles, no sobre la tierra, sobre el conocimiento que se estaba produciendo. Entonces se produce la apropiación del conocimiento y la investigación mediante una arquitectura legal que va a tener la forma de patentes, de marcas, etcétera, etcétera. Una arquitectura legal que además va a estar respaldada por instituciones que se van a crear en ese mismo momento en que esta arquitectura legal va tomando forma. ¿A qué me refiero con esto y por qué señalo esto? Digamos? Porque cuando se sanciona el PIC en 1995, una de las cosas que se dice es se les otorga a los países subdesarrollados una especie de plazo de gracia para adaptar su arquitectura, digamos, legal a partir de, o sea, al 10º año de la sanción de ADPIC. Es decir, en 1995 se sanciona ADPIC, en el año 2005 ya tenían que tener adaptada su arquitectura legal. Esto implicó para muchos países, y sobre todo para los países de África, crear instituciones con funcionarios, pagarles sueldos a esos funcionarios, pagarles know-how para defender la propiedad intelectual de Estados Unidos y de Europa y Japón, digamos, que fueron los tres principales países, perdón, Europa no es un país, pero los tres principales actores, digamos, en la negociación de los tratados comerciales. ¿Sí? Un ejemplo de esto es la modificación de la ley de copyright en Uruguay, que se dio a fines del 2002. Se hizo dentro de ese plazo de 10 años en el cual los países están obligados a cambiar sus leyes de propiedad intelectual y adaptarlos al PIC. Sí, o sea, el plazo era de 10 años, entonces en 2005 ya todos tenían que tener adaptado. Bueno, lo que pasó finalmente en el año 2005 fue que los países se dieron cuenta de que estaban al horno con lo que habían firmado, y entonces en el 2005, cuando se produce la reunión de Doha de la OMC, los países finalmente llevan, o sea, los países del sur y subdesarrollados llevan a esa reunión una cosa que se llamó la Declaración de Doha sobre sobre propiedad intelectual y salud pública. Entonces, digo, para que quede claro que no es que, digamos, que fueron así actores inconscientes, vírgenes mancilladas a las cuales les impusieron un tratado de propiedad intelectual que no sabían que estaban firmando, sino que eran plenamente conscientes de lo que estaban firmando y 10 años más tarde tuvieron que llegar a esa declaración y tratar de hacer una presión que en la década de los 70 no fueron capaces de hacer. Y ahora vamos a analizar un poco por qué. A fines del siglo XIX se consolidan entonces los principales instrumentos jurídicos que dan forma a este proceso de acumulación originaria, el Convenio de París de 1883, que básicamente el Convenio de París regula todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial, es decir, patentes, marcas, secretos industriales, etcétera, etcétera. Y el Convenio de Berna, que es de 1886, que específicamente se refiere a la propiedad intelectual sobre obras literarias, científicas y artísticas. El capitalismo vive una época dorada de la posguerra hasta 1970, y acá empiezan a producirse fenómenos sumamente interesantes entre el periodo de la posguerra y entre 1970. No solamente a nivel de fenómenos históricos, obviamente está la Revolución Cubana, se produce el movimiento de los países no alineados, toda esa movida, digamos, que uno podría, o los procesos de descolonización de Asia y África. No solamente se producen como toda esta serie de revoluciones sociales y políticas en un contexto en el cual, digamos, los países en vías de desarrollo justamente empiezan a cuestionar, digamos, como este fenómeno los fenómenos propios del capitalismo contemporáneo,
sino que además se produce otro fenómeno sumamente interesante que tiene que ver con el fenómeno de la posguerra, que básicamente implica que los países centrales dejan de mirar con tanta atención lo que están haciendo los países periféricos, porque básicamente se estaban cagando a tiros entre ellos, y entonces ahí es donde se produce el auge de muchísimas industrias en los países periféricos. Bueno, en Argentina tenemos nosotros el caso, digamos, del fenómeno de sustitución por importaciones, pero ese fenómeno se repite a lo largo de América Latina, en Uruguay también, en México también, donde las economías periféricas empiezan a desarrollar de algún tipo procesos de industrialización bastante fuertes. India también ingresa, por ejemplo, en ese fenómeno, y una de las cosas que empieza a producir son medicamentos. Y en aquel entonces India no tenía, digamos, cuando finalmente India se libera del yugo del Imperio Británico, una de las cosas que empiezan a hacer es analizar las leyes de propiedad intelectual y sobre todo específicamente las de patentes. Y en el análisis obviamente que descubren que la ley de patentes estaba diseñada específicamente para beneficiar al Imperio Británico. Entonces deciden cambiar toda la ley. Y una de las cosas que cambian y modifican radicalmente es toman el modelo de la ley alemana de patentes, que establece que se pueden patentar cosas, o sea, lo que se puede patentar son los procesos, pero no los productos. Es decir, yo no puedo patentar la fórmula medicinal, pero sí puedo patentar el proceso a través del cual llegue a una fórmula medicinal determinada en X cantidad de tiempo. Eso hace que el resto de los competidores del mercado quieran comprar mi proceso para hacerlo mejor y hacerlo más rápido, y a la vez incentivarme a mí a mejorar mis procesos, porque puedo tener una patente y entonces convertirme en competencia de los otros y que los otros también quieran comprar ese proceso que yo desarrolle. Eso hizo que la industria, digamos, de genéricos en la India floreciera de manera bastante importante, y India empezara a convertirse en uno de los principales exportadores de medicamentos hacia el resto de los países del sudeste asiático. Estamos hablando de mercados de miles y miles de personas, digamos. O sea, son mercados de gente muy pobre, pero con una enorme cantidad de gente. Y sí, digamos, el problema acá tiene que ver con que Pfizer y todas estas grandes compañías norteamericanas y alemanas de producción de medicamentos no estaban interesadas en venderles a los pobres. Estaban interesadas en venderles a las clases ABC1 de los países pobres, digamos, pero obviamente no les interesa hacer una venta, digamos, enorme a bajos costos, digamos. India no tenía ese problema porque básicamente no estaba pensándolo en esos términos, porque descubrió, digamos, además formas de abaratar los costos de producción a través de procesos innovadores, y entonces empezó a exportar. Y ahí fue cuando empezaron los problemas para India y para todos nosotros en materia de propiedad intelectual, porque cuando Pfizer se enteró de que India estaba haciendo eso, empezó a poner el grito en el cielo y empezó a decir: acá hay algo que están dando mal. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó, digamos, ¿no? En 1970 este consenso de dominación global se quiebra y el capitalismo entra en una crisis cíclica, en una de sus crisis cíclicas. ¿Qué quiero decir cuando digo que se quiebra? Lo que pasa es esto, digamos, o sea, algunos de los grandes problemas que pasan en 1970 están vinculados justamente con este problemita que les comentaba recién de la transferencia de excedente a través de intereses de la deuda. ¿Qué pasa? Se quiebra el pacto de Bretton Woods, que es uno de los principales instrumentos financieros generados en la posguerra, o sea, generados en 1945, que básicamente establece tipos fijos de intercambio monetario. Se quiebra ese pacto, se lo tira a la mierda, y ahí es cuando se produce la financiarización del sistema global, digamos, esta cuestión que produce que hoy por hoy, digamos, la renta financiera produce 4 veces más sobre los productos reales que existen, digamos. O sea, la renta financiera no produce nada, solo produce renta. No es un producto, digamos, como sería esto, o como sería esto, o como sería cualquier otra cosa. Lo único que tiene la renta financiera es la expectativa de que a futuro, eventualmente, se va a producir la misma cantidad de bienes que cubran el costo total de esa renta financiera que se produjo en primer lugar, digamos. Esto, digamos, para que esto suceda, para que se dupliquen 4 veces la renta financiera sobre los productos reales existentes en el mercado, se tiene que quebrar el pacto de Bretton Woods, digamos, que había sido uno de los instrumentos financieros principales que había operado como freno para la financiarización de la economía.
la OPEP y la crisis del petróleo. Esto no sé si hace falta que lo comente, pero básicamente es como el momento en que la OPEP, o sea, la Unión de Países Petroleros, empieza a presionar respecto de los valores del petróleo, del precio del petróleo que le estaba dando Estados Unidos, coincidente además con la crisis del petróleo en Estados Unidos. Digamos, ustedes saben que en 1974 Estados Unidos empieza, digamos, la declinación de su producción de petróleo, digamos, y esto implica que tenga que salir a negociar sí o sí con los países de la OPEP, porque se queda sin petróleo, y la crisis de la deuda en Estados Unidos junto con, obviamente, la crisis de producción. Entonces, ¿cómo se resuelve la crisis del capitalismo? Mediante un nuevo proceso de apropiación, digamos. O sea, esto es, desgraciadamente, digamos, a mí me gustaría no ser tan marxista a veces, pero no me queda otra. Entonces, en este campo, la propiedad intelectual juega un rol clave en los procesos de relocalización de las actividades económicas, de concentración de la riqueza y de transferencia del excedente de los países pobres hacia los países ricos. ¿Y cuáles son las formas en que se genera esta transferencia de renta fundamental? La primera forma es esta: permitir a los competidores extranjeros que utilicen su propiedad intelectual bajo una licencia, con lo que la compañía genera ingresos por regalías. Uy, quedó re mal escrito esto. Les pido disculpas, digamos, pero acá lo que quiero decir, o sea, lo que quiere decir esta frase es que básicamente uno de los modos que tienen, digamos, el capital o las compañías extranjeras es básicamente generar ingresos por regalías. Entonces, cuando se globaliza en la propiedad intelectual, se fijan estos estándares a nivel mundial. Entonces, India, por ejemplo, era un país que no tenía la ley de patentes que Estados Unidos quería que tuviera. Tenía su propia ley de patentes que le había resultado bastante bien. Entonces, la única forma de hacer eso es obligando a la India, a través de algún tipo de instrumento legal, a que tenga los mismos niveles de protección de la propiedad intelectual que tiene Estados Unidos. Una vez que India hace eso, esto es lo que pasa, digamos. Estados Unidos le da una licencia a la India y se produce, o una compañía de Estados Unidos le da una licencia a la India y se produce un fenómeno de pago por regalías. Con lo cual, digamos, esa plata que se produce localmente en la India pasa a Estados Unidos vía las regalías. Y obviamente siempre las regalías es mucho mayor que el costo real de producción de un producto determinado, digamos, porque además hay algo fundamental para entender acá, que es que la propiedad intelectual, en tanto tal, no tiene un valor de mercado. ¿Por qué? Porque el único valor de mercado que tiene es la posibilidad de que alguien litigue por ella, digamos. O sea, es la posibilidad que tengo yo de garantizar mi monopolio por una vía legal, pero eso es lo único que tiene. No tiene un valor de mercado como puedo decir yo, bueno, esto me costó tanto de materia prima, tanto de trabajo, y esto es la plusvalía que se la queda, digamos, el dueño del capital. Con la propiedad intelectual no pasa eso, digamos. Yo no puedo calcular ni su costo social de producción ni el valor de mercado que va a tener, digamos. O sea, por la única razón por la cual él vale es porque hay una amenaza legal detrás de ella. La segunda forma en que se da este proceso de acumulación y de transferencia de renta es explotar, digamos, la misma compañía, la propiedad intelectual en el mercado extranjero, generando dólares de exportación para los países centrales. Esto es bastante claro, no sé si hace falta que lo aclare. Y la tercera forma es la más interesante, digamos, porque tiene que ver justamente con la expansión del capitalismo, que tiene que ver con